Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Economía en Corto pretende analizar temas relacionados con la economía mexicana, con reflexiones que resulten interesantes y motivantes para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria que ha vivido el mundo por la COVID-19, nuestro análisis económico parte de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. La seguridad pública es un problema de alta importancia en nuestro país. El gobierno actual ha implementado estrategias de corto y mediano plazo, algunas de ellas controversiales. ¿Ha sido eficaz su aplicación? ¿El gasto en seguridad ha resultado en bienestar y tranquilidad para los mexicanos? Ahora mismo lo descubriremos. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy en Economía en Corto nos acompañan Mario Arturo Peralta, licenciado en Gobierno y Gestión Pública. Bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Ricardo Flores Hernández, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en el TEC de Monterrey. Bienvenido. Muchas gracias. Y Nori Valeria Mendoza, estudiante de la licenciatura de Derecho en la FES Aragón en la UNAM. Bienvenida, Nori. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De acuerdo con los resultados del 31º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI en junio de 2021, durante ese mes, 66.6% de la población de 18 y más años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Primero quiero hablar sobre un contexto general, ¿no? Quiero empezar contigo, Ricardo, y quiero que me platiques cómo estaba la situación de seguridad en nuestro país en un panorama global. Bueno, para empezar, debemos de entender que México siempre ha sufrido un poquito de este tema, ¿no? Tenemos siempre un poquito de precariedad en cuanto al sistema de seguridad, ya que vivimos el día a día conforme a temas como corrupción, crimen organizado, narcotráfico, etcétera. Entonces, eso unido con la COVID-19 sí entró en un tema un poquito más amplio, ya que sobre todo tendrían que haber tomado algunas otras medidas. De por sí, nuestro país sufría ya de inseguridad. Ahora con esta pandemia que ha venido a eliminar o darles más facilidades a este tipo de situaciones que sucedan, pues podemos intuir que la seguridad ha bajado, ¿no? Nori, para ti, ¿cómo era el panorama global? Bueno, yo concuerdo con mi compañero. El contexto en México en cuanto a seguridad era alarmante antes de la pandemia. Si bien los índices de seguridad eran demasiado altos, cuando entra la COVID-19 estos se acentuaron y pues no hubo una pronta respuesta a esta necesidad, por lo que esto perjudicó en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad. Mario, para ti, ¿cuál era la situación actual del país en temas de La situación seguridad? actual es un poquito compleja. Como bien lo dijeron en su intervención mis compañeros, el país tiene una situación compleja, vive una situación compleja de los últimos 20 años para acá. En relación al COVID-19, si bien se han trabajado en este gobierno situaciones de seguridad a corto y mediano plazo, el COVID-19 vino a alarmarnos un poco. Lo que es la corrupción, la falta de oportunidades en la sociedad mexicana, pues el COVID lo vino a poner en un contexto más presente. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas personas que dejaron su trabajo o que tuvieron que renunciar a su trabajo porque los tuvimos que guardar, O los corrieron, buscaron una forma de vivir y pues muchas veces delinquir en algunas personas lo ven como algo bien. Vivimos en una situación bastante difícil, es el término que yo podría decir, por la situación que tenemos en homicidios, en robo de vehículos, y diferentes delitos del ámbito tanto local como federal. La pandemia, si bien ha bajado los índices en el ámbito local, en el ámbito federal, como son los homicidios, no ha bajado. Situación difícil hoy en día. Y justamente, yo creo que los cuatro estamos de acuerdo que la situación de seguridad no es buena en el país, ¿no? Así es. Y la COVID hizo que la crisis pues, fuera todavía más aguda. Así. ¿No? Entonces, Mario, ¿qué acciones debe llevar a cabo el gobierno federal para solucionar el tema de la seguridad? Mira, desgraciadamente se hacen estrategias verticales para todo el país, cuando no es así. Las estrategias de seguridad pública se deben de manejar de manera regionalizada. No es lo mismo la violencia que se vive en Guerrero, los delitos que se cometen en Ciudad de México o el tipo de violencia que tenemos en el norte del país. No podemos trabajar o que la Guardia Nacional trabaje en los mismos delitos o la prevención de los delitos de alto impacto. ¿Qué debemos hacer? El gobierno debe de buscar regionalizar sus estrategias acorde a los delitos que tenemos. En Guerrero se tienen homicidios, narcotráfico, que son delitos del ámbito federal. En Ciudad de México y ciudades aledañas
tenemos delitos del ámbito local, como lo son robo al transporte público, robo a transeúnte, extorsiones. Entonces, la Policía de Ciudad de México, y en este caso los ámbitos federales, deben de encargarse de eso. En el norte del país, como en Guerrero, se tiene delincuencia organizada, homicidios, extorsión en un ámbito mayor y sobre todo lo que es muy conocido, el tráfico de estupefacientes hacia la frontera norte del país. Para ti, Nori, ¿qué acciones debería de implementar el gobierno? Concuerdo con mi compañero, pero también hay que tomar en cuenta que el crimen organizado, debido a la COVID-19, ha diversificado sus actividades y se ha expandido a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, esto quiere decir que el gobierno, y bueno, tiene que centrarse, tiene que especializar, tiene que realizar diferentes investigaciones especializadas en los diferentes contextos que se viven en las ciudades, en las localidades. También hay que tomar en cuenta que la delincuencia organizada ya ha cooptado en los 3 diferentes órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, lo que es obviamente un claro foco rojo que debe de atenderse. Otra cuestión importante que puede implementar el gobierno a largo plazo es medidas de educación, ya que de acuerdo con diferentes organizaciones internacionales como la UNICEF, han sacado diferentes informes en donde señalan que la educación es fundamental para poder erradicar la violencia en los países. Obviamente, esta tiene que ser específicamente a los contextos sociales en donde la población se desarrolla. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo con Mario que se debería de regionalizar la seguridad y con Nori que la educación es un pilar para cambiar nuestra situación de seguridad? Sí, claro, sobre todo, como mencionaba Mario, el tema de seguridad es diferente en todo el país, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta que las formas también de solucionar los temas de seguridad pública deben de ser diferentes, como también lo mencionaban, en las distintas en cuanto a municipal, en cuanto al Estado y a nivel nacional, se deben de tomar las medidas necesarias para poder controlar y llevar a cabo la seguridad pública. La educación, sin duda, siempre va a ser la base para poder crecer en todos los ámbitos. Sin embargo, en cuanto a seguridad pública, va a ser mucho más fácil si alguien tiene una mayor educación que pueda evitar la violencia. Y ahora que vemos que, digamos, la delincuencia es un fenómeno multifactorial, ¿no? Existe la corrupción, las políticas públicas deficientes y un mercado de trabajo, digamos, convulsionado, ¿no? Entre otras variables que fomentan la marginación y obligan a las personas a la búsqueda en su propia supervivencia por medio del delito, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar si creen que el gobierno ha respondido de manera pronta y efectiva a los retos de seguridad que vive el país, Nori. No ha respondido de manera pronta y efectiva. Tal es el caso que en lugar de beneficiar y de brindar el presupuesto de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los primeros 5 meses del 2021 recortaron el presupuesto para la seguridad pública y de acuerdo con estadísticas, los delitos crecieron en un 3.6%, incluso se registraron 124 homicidios diarios. En cuestión de violencia de género, lo que llevamos del 2021, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 2.196 feminicidios, además de que en un lapso de ya 20 años se han registrado el homicidio de 142 comunicadores. Tenemos que tomar en cuenta que también han recortado presupuestos para diferentes dependencias, para diferentes programas. Por ejemplo, se hizo el recorte del 75% de presupuesto a Inmujeres, que fue contrario a la ley. También se eliminaron los 109 fideicomisos, que de acuerdo con la ONU, Amnistía Internacional, la CNDH, fueron un golpe negativo y un retroceso en derechos humanos, lo cual eso es una traba para el acceso a la justicia de las personas y pega directamente en la seguridad, porque no hay quien las proteja. Mario, para ti, ¿cómo crees que ha respondido el gobierno federal? El gobierno tiene un accionar tibio. Si bien en algunas sí ha respondido a algunas acciones, pero en otras no. Como lo mencionaba mi compañera, hoy en día los recortes presupuestales nos pegan. Y nos pegan a la sociedad y nos pegan a los que conforman la seguridad pública. ¿En qué sentido? Fortamun en 2019 lo recortan, era el ámbito del que vivían las policías municipales y estatales.
¿En qué sentido? Equipamiento, cursos, patrullas, darle una mejor calidad de vida a los policías, se elimina de tajo. En este sentido, los delitos han crecido, como lo dijimos en la primera intervención, y el gobierno no lo ha hecho. Si bien los delitos van a la alza, el gobierno no nos ha puesto sobre la mesa a todos los ciudadanos una estrategia de seguridad. Si bien hoy en día la Guardia Nacional hace un trabajo que no debería de hacer, porque en México las policías o los cuerpos de seguridad pública no están bien delimitadas sus funciones. El bando de buen gobierno y policía de los municipios, hay muchos policías que no conocen su actuar. Las policías estatales, llámese preventivas estatales, ministeriales estatales, tienen solamente un control, pero si ellos pasan de ese actuar, un ministerio público puede soltar un detenido porque no era su trabajo. Y un policía federal se efectúa solamente a trabajos de su órgano federal. Vamos medianamente bien, se tiene una idea, pero no se tiene... Pero no se lleva a cabo. No se lleva a cabo. O sea, la idea está, crearon la Guardia Nacional en el 2019, pensaron que iban a transformar la Policía Federal en un superorganismo y que iba a poder captar todas estas responsabilidades, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho, y ese es un error muy grande que yo le he visto. Tú me dices, cambias a la Guardia Nacional, perdón, a la Policía Federal por la Guardia Nacional. Perfecto. Pero lo cambias porque según algunos mandos estuvieron metidos en corrupción. Pero nadie preguntó a los policías. Puedo decirte, de la Policía Federal hay un grupo especial antisecuestro que trabaja en todo el país. ¿Quién le preguntó a ellos si tenían corrupción? No tienen corrupción. Los grupos de carreteras, los grupos que trabajan con asistencia social, que dan servicio social a las comunidades, ¿quién les preguntó a ellos? Entonces, muchos elementos muy buenos se dieron de baja porque no les pareció la Guardia Nacional. Exacto. Una idea de campaña. Entonces muchos de ellos se desertan, porque esa es la palabra correcta, desertarse de la policía, y como son personas con mucha capacidad, los han contratado en diferentes estados. En Celaya, unos grupos de la Policía Federal de Fuerzas Especiales están trabajando en la seguridad pública y han dado muy buenos resultados. En Tamaulipas también están trabajando personas que pertenecieron a la Policía Federal, han dado muy buenos resultados, y también en Monclova, Coahuila, hay un grupo que también ha dado muy buenos resultados. Entonces decimos, si estos resultados o estas personas son buenas, ¿por qué dicen que son malos? Exacto. ¿Hacia dónde vamos? Ricardo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ha respondido el gobierno Yo federal? creo que, como igual mencionaba Mario, el problema es que también el sistema que están llevando a cabo es muy nuevo. No lo tienen muy diversificado, y realmente las acciones de cada uno de los cuerpos policiales es que no saben hacia dónde dirigirse, y como menciona, muchas veces el Ministerio Público debe de desertar y de dejar libres a las personas porque no saben el actuar específico que tienen, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave, ya que hemos visto que durante varios gobiernos se ha cambiado este tema de la seguridad pública, la política completa cambia, ¿no? Ahora ya vemos a la Guardia Nacional y quieren hacer una corporación gigante. Sí. Sin embargo, no tiene todavía las bases bien sentadas de decir, a esto nos vamos a dirigir. Tienen que tomar antes en cuenta estas problemáticas que ya hemos mencionado antes y tomar acción concreta, no simplemente dejarlo en la tibieza, sino decir, vamos a tomar este rumbo y hasta esta meta queremos llegar. Porque seamos sinceros, o sea, puede que haya habido corrupción en la Policía Federal y en las policías locales. Así es. ¿No? Pero creo en mi opinión, que hacer un superorganismo como la Guardia Nacional, solo por el simple argumento que había una corrupción en mandos altos de la Policía Federal, creo que fue un poco excesiva. Porque es un superorganismo que controla toda la seguridad del país, que todavía no ejerce lo que se supone que debería ejercer. Claro. Pudieron haber creado incluso un sistema más especializado, creado hacia la corrupción, ¿no? Exacto. Que cambiar específicamente todo en términos y querer poner un nuevo sistema, ¿no? Que ejerciera la seguridad pública. ¿Y ustedes qué percepción tienen de la seguridad pública en su entorno y en el país? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. No le cambie. La Coparmex propone un plan de recomendaciones que incluye profesionalización, prestaciones, equipamiento y coordinación policiaca, procuración y administración de justicia efectivas, mecanismos creados entre empresarios y la ciudadanía para la prevención del delito,
colaboración institucional con el gobierno federal y los gobiernos de los estados, planes emergentes y regionales de seguridad. Existen medidas que permiten atender el fenómeno de la violencia con una visión de largo plazo, tales como la Guardia Nacional, prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros. Mario, ¿qué consecuencia tiene para la economía la incorporación de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional? Hay dos vertientes, una buena y una mala. En el ámbito de economía, la incorporación de las Fuerzas Armadas al ámbito de la economía pues es muy bueno. ¿Por qué? Porque a las empresas se les reducen los delitos, el tipo de extorsión, de secuestros a grandes empresarios, de que le cobren cuota o plaza. En teoría. En teoría a, Ok. a los muchachos que trabajan en los grandes corporativos, ¿no? Lo malo es que desde el exterior del país nos ven como algo malo, que estamos militarizando al país, que la fuerza policial de México no tiene la capacidad para asociar este problema. Entonces tenemos que sacar al ejército, a la marina y a la Guardia Nacional, que hay una reforma para que se vuelva parte de la Sedena y militarizar al país. Es algo malo, los países de la OTAN lo ven como algo malo, militarizar un país poco a poco. Y no tan solo en la economía, lo podemos ver hoy en los proyectos del gobierno federal, donde el ejército dejó de ser el guardián por ser el constructor o llevar cosas que no están dentro de su organigrama general. Construcciones, vigilancia y demás cosas que están haciendo hoy en día en este gobierno. Nori, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo considero, y de acuerdo con algunos especialistas en temas de seguridad pública, como Alejandro Hopp, que el hecho de que se militarice el país así, los únicos beneficiados es la Sedena en su caso. Hablando, por ejemplo, de las constructoras, que en el caso del aeropuerto han habido registros de corrupción por parte del ejército dentro de esta construcción. Perdón. Y bueno, además, en el ámbito internacional se ve de manera mal el hecho de que se militarice así a los países. Además, de acuerdo con algunos informes y recomendaciones hechos por la CNDH, también en informes de Amnistía Internacional, como es el último de la era de las mujeres, se ha señalado que esta militarización solo ha causado violaciones a derechos humanos, como detención arbitraria, tortura, violación sexual, violación psicológica, entre muchas otras, que se han registrado a lo largo de toda la República Mexicana. Y, por ejemplo, también en manifestaciones, en movilizaciones, el hecho de que la policía militar esté presente genera represión en lugar de salvaguardar este derecho fundamental a la manifestación. Ricardo, pues tú escuchaste que Mario, en su opinión, dice que sí tiene, bueno, consecuencias positivas la incorporación de la Guardia a la vida pública. Para ti, ¿cuál sería tu opinión? Yo creo que a nivel internacional sí es muy mal visto, ya que muchas empresas tienen ese temor de la militarización de un país. Sin embargo, en cuanto a nivel de nuestro país, sí podemos decir que de alguna manera tenemos un poco de más control o más acceso a esa seguridad, ya que antes pues todo lo dejábamos tan solo el famoso uso de suelo, ¿no? Que ya era una cosa completamente fuera de control en nuestro país y que el simple hecho de poner ya un puesto en cierto punto estratégico donde el crimen organizado necesitaba tenerlo ya era cobrarte. Entonces ya esos temas se han ido reduciendo porque ya vemos un poco más presente la seguridad dentro del país. Sin embargo, a nivel internacional es algo distinto, ya que empresas que son internacionales podrían verlo de una manera, quieren verse afectadas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la confianza y la inversión extranjera en México? En cuanto a ese tema sí afecta, Okay. ya que muchas empresas le tienen miedo a la militarización del país y en segundo a que obviamente demuestra que el país no está pasando por un buen momento en cuanto a términos de seguridad pública. Entonces con eso podemos entender que la inversión se ve reducida y tienen mucho más miedo de entrar con una inversión fuerte al país que entrar a hacer pues varios movimientos económicos en cuanto a sus compañías, ¿no? Mario, ¿tú estás de acuerdo con Ricardo? Estoy de acuerdo y defiero solamente un poquito. Dejando a un lado de la seguridad también la parte hacendaria, los impuestos, y son varios factores que también hacen que la incertidumbre
que venga la inversión extranjera. Pero también a los extranjeros, bueno o malo, podemos ver en antiguos sexenios, por ejemplo el de Peña Nieto, el del expresidente Calderón, donde hubo una fuerte inversión extranjera, aún con los problemas de seguridad pública que atravesábamos. Sí. Y para continuar, Nori, quiero que hablemos ahora sí de la Guardia Nacional, porque antes, en el bloque anterior, estábamos como que medio platicando del tema y ahí sobre encimita, pero ahora sí quiero entrar de lleno al tema y quiero que me platiques, para ti, en tu opinión, cuáles han sido los resultados de la incorporación de la Guardia Nacional en la parte social. Bueno, la implementación de la Guardia Nacional en la parte social ha tenido, desde una perspectiva de derechos humanos, ha tenido un impacto negativo debido a que no se ha capacitado de manera adecuada como una guardia civil, más bien se ha militarizado. Incluso se estaba proponiendo una reforma para que la Guardia Nacional formara parte de la milicia, lo cual pues no puede hacerse. Y de acuerdo con algunos especialistas, defensores, activistas especializados en derechos humanos, representa una violación constitucional al artículo 90. Entonces, no podemos decir que vas a meter a la milicia a las calles, porque no es su especialidad, no están entrenados para eso. Sí, justamente yo me acuerdo en campaña, que el entonces candidato López Obrador hablaba sobre esta Guardia Nacional y decía bajo un mando civil. Claro. ¿No? Hablaban y era muy buena la idea de tener a un civil al frente de la nueva Guardia Nacional. Pero hoy en día no hay ningún mando civil. Y el próximo año va a haber la reforma de pasarla a la Sedena. Entonces, Claro. ningún mando civil, ¿no? Hay un mando civil en el organigrama. Sí. El mando civil, el presidente. Sí. Es el mando civil. Específicamente. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, él no es militar, él es un civil que es el que nos gobierna como tal. La Guardia Nacional es un buen proyecto en papel, tengo que decirlo, pero en la ejecución estamos mal. Parafraseando a mi compañera, ha habido muchas detenciones arbitrarias, ha habido mala capacitación en derechos humanos y hay que retomar la idea de lo que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, según el presidente López Obrador y el entonces secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo y el general Burcio, que es el comandante jefe de la Guardia Nacional, dicen, vamos a tomar la idea de los carabineros de Chile, un cuerpo policial, y los carabineros de España. Haciendo historia, los dos carabineros, Chile y España, son una policía que ha tenido excesos en su actuar, violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y más. Y lo podemos ver en México, y como también lo estamos viendo en una reforma que se prepara para la Sedena en el siguiente año legislativo, una nueva reforma para que la Guardia Nacional siga con el mando civil, que es el presidente, pero pasa a ser la tercera fuerza militar de la Sedena. Bonita en papel, mala ejecución, y podemos verlo en los en el dinero que se le asigna cada año. Para este nuevo año, lo acaba de decir el presidente, se le van a asignar 50,000 millones de pesos más a su presupuesto. Pero entonces, hay que ver primero los resultados. ¿Nos beneficia o no nos beneficia? ¿O para qué le estamos inyectando dinero a algo que solamente nos está trayendo problemas en derechos humanos? Ricardo. Sí, sobre todo yo creo que volvemos otra vez a tomar ese sistema que tiene que ser analizado a profundidad, porque como dice, puede ser la inversión grande, podemos tener incluso la infraestructura realizada, pero en sí la esencia de la seguridad pública y la función que deben de cumplir no la están llevando a cabo. Las arbitrariedades son notorias, muchas veces en cuanto a esto se deja llevar más por el tema de la militarización, ¿no? Entonces deben de tomar en cuenta específicamente a qué punto deben de atacar, porque ellos no son militares, son personas que cuidan a la sociedad civil y deben de estar preparadas para ello. Y seamos sinceros, ¿ustedes creen que acabó la corrupción ahora con la Guardia Nacional? Sinceramente no, lo podemos ver en los reportes. Hay gastos que no se han reportado, que hay una cosa que tenemos en seguridad pública. Hay una partida presupuestal secreta donde no se puede decir lo que puedes gastar de más. Hagamos de cuenta que a la Guardia Nacional para este año se le presupuestan 50,000 millones de pesos, pero como son temas de seguridad nacional, se pueden hacer confidenciales para que nadie lo sepa. Entonces no sabemos a ciencia cierta si ocuparon los 50,000, se ocuparon 100,000, se ocuparon 200,000. Y te pongo un ejemplo muy claro. El presidente López Obrador dice,
cuando va a tomar protesta. Vamos a desaparecer al Estado Mayor Presidencial porque eso es algo inoperable y solamente sirve para gastar dinero. Tenía un presupuesto alrededor de 1,000 millones de pesos para seguridad del presidente. Entonces, ¿dónde está lo que ellos dicen de corrupción? Si se acabó, si no se acabó, no nos los han comprobado bien. Sí. Pues ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros expertos. Ahora díganos, ¿cuál es su opinión sobre la decisión de incorporar a las Fuerzas Armadas a la seguridad interna de nuestro país? Cuéntenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aumenta 1.9% en términos reales su presupuesto, al pasar de 60.151 millones de pesos en 2020 a 63.442 millones de pesos en 2021. De acuerdo con el informe Hallazgos 2019 de México Evalúa, 43.4% de los y las policías contaban con su certificado único policial al 31 de diciembre de 2019. La cifra ascendía a 60% en julio de 2020, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Existen desde hace unos años programas de control del personal policíaco, como las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Confianza o la renovación periódica del CUP, Certificado Único Policial. Nori, ¿cuál ha sido el impacto de estos programas en el desempeño de la policía a nivel nacional y, si quieres, también local? Bueno, han tenido un impacto importante debido a que estos son esenciales para poder identificar dentro de las personas a las cuales se les realizan las capacitaciones y los exámenes. Son importantes porque ayudan a identificar si son de confianza, si cometen actos de corrupción, si se ven, por ejemplo, que tienen problemas de drogadicción. Entonces, lo que hace es ayudar a, por ejemplo, en cuestión del Estado, ayudan a que se tenga una confianza dentro del personal y a su vez esto permite que corran menos riesgo de ser cooptado por delincuencia organizada. Entonces, ¿tú sí crees que estos programas ayudan a que la población tenga confianza en sus policías? Sí, ayudan siempre y cuando estas sean periódicas, que se actualicen, porque no pueden quedarse estancadas, tienen que actualizarse de acuerdo a las demandas sociales. Ricardo. Hace falta sobre todo que estos programas tengan, como dice, un seguimiento real, porque podemos pasar un año completo siguiendo al sistema entero, ¿no? Y hacer evaluaciones, etcétera. Sin embargo, no sabemos si de aquí a 2 años la situación cambia, se ven involucrados en corrupción, en drogadicción, etcétera, en muchos problemas que se van arraigando, sobre todo por estar dentro de la seguridad pública. Entonces, estos programas son muy importantes, deben de tener un seguimiento real y sobre todo debe de estar establecido y ser algo ya cotidiano que ellos lleven día a día para que puedan ser eficaces este tipo de programas. Mario, para ti, ¿estos programas sí crean confianza para la población? En el impacto social, sí. Tener un policía evaluado y un policía preparado te da mucha confianza como ciudadano. Pero hay que reconocer que en algunos casos estas pruebas han fallado. Okay. Te podría decir el caso de Veracruz, con la Fuerza Civil ha habido elementos que se han encontrado en contubernio con maleantes. El caso de Tamaulipas también, donde mismos policías han participado en matanzas. Entonces, como sociedad sí nos da, pero también ha habido fallas. Entonces, yo creo que hay que mejorar un poquito el sistema en cómo los vamos a manejar. Y de viva voz de propios policías, hay muchos policías que la prueba del polígrafo no les tiene una buena percepción, porque policías de carrera de toda la vida, policías con 30 años de servicio, un día te meten un polígrafo y te dicen, ¿sabes qué? Pues no nos convences y adiós, te vamos a dar tu liquidación. ¿Qué hace una persona así? Sí. Pero entonces tú hablabas cómo existen problemas a nivel local. Así es. ¿No? Estatal. Entonces, ¿cómo puede ayudar la federación a los estados a que tengan mejores policías preparados y generar más confianza en la ciudadanía? Algo muy sencillo, que regresen el Fortamón. Es una etiqueta del ramo 33 que desapareció. Esto le ayuda mucho a los municipios y a los estados.
El Estado te ponía 10 pesos por 3 pesos que ponía el municipio, no el Estado, y 1 peso que ponía el municipio. Con esto que teníamos, una mejor calidad de vida de los policías, mejores uniformes, mejores patrullas, mejores equipos para su trabajo y sobre todo mejores salarios. Mucho se habla de qué hace un policía o por qué hay corrupción, por qué esto, pero nadie ha puesto a ver los mandos y tampoco a ver la forma en que vive un policía. No es el mismo sueldo de un policía municipal, un policía estatal, claro, un policía federal. Claro. Sería bien que la federación pudiera hacer alguna homologación para que los policías tengan la famosa dignificación de su profesión. Para ti, Nori. Concuerdo con mi compañero. De hecho, también tiene que haber un aumento en el presupuesto. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 2020 se aprobó un presupuesto para Fortaseg de 4,000 millones de pesos. Sin embargo, no se distribuye de manera adecuada a lo largo del país. Se tiene que ver que llegue a los 300 municipios más violentos del país y a los 50 municipios aún más violentos, que son Tijuana, Acapulco, Ciudad de México, Ciudad Juárez. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero justamente estamos hablando de que necesitamos recursos, ¿no? Claro. Recurso. Pero Ricardo, ¿qué más aparte de recursos? O sea, deberían darte, no sé, algún tipo de capacitación, algún tipo de, no sé. Yo creo que principalmente hay que analizar el nivel de vida que llevan a cabo las fuerzas policiales. Porque muchas veces dentro de esto es donde empieza el problema, ¿no? En algunos otros países vemos que el nivel de vida que llevan las fuerzas policiales es muy distinto. Sin embargo, en nuestro país muchas veces tienen que batallar por temas muy pequeños, ¿no? Que realmente no tienen un nivel de vida digno, tienen que estar batallando en el día a día, y eso es como agregar un peso más a que ellos se puedan inclinar hacia este tema de corrupción, de estar coludidos con el crimen organizado, etcétera. Entonces, yo creo que hay que enfocarse primero en el nivel de vida. Posteriormente, claro que dar una capacitación, porque volvemos a repetir, la educación es la base para que ellos no entren en ese tipo de problemas. Y pues aunado a todo esto, tener pues ciertamente controles, ¿no? Controles dentro de todo, en cuanto a los 3 gobiernos, que puedan hacer sus controles y que posteriormente sean eficaces. Porque si volvemos a lo mismo, tienen controles, pero no son eficaces y posteriormente, como menciona, por un polígrafo mal hecho, que se ponen nerviosos, etcétera, terminan su carrera de muchísimos años, entonces volvemos otra vez al error y tenemos que comenzar desde cero. Respondiendo un poco a tu pregunta, ¿hace falta capacitación? Mucha. Y regresando a lo que decíamos al inicio, la regionalización de estrategias. Hace falta más capacitación de los policías en el norte, en Guerrero. ¿Para qué? Para combatir a la delincuencia organizada. Poder de fuego, que los policías, como en la extinta Policía Federal, había cursos que grupos de policías iban a preparar a España, Alemania, Chile, Reino Unido, y que también capacitadores venían a México. Hoy lo podemos ver en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, que le está apostando mucho a la capacitación de los policías, con diferentes instructores de diferentes partes del mundo. Te puedo decir que han venido instructores de Canadá, instructores de Reino Unido, de diferentes fuerzas, para darles una mayor capacitación a los policías y puedan desempeñar su trabajo aún mejor en el día a día. Yo creo que encapsularía todos nuestros comentarios en una frase que tú dijiste, Mario, y que es dignificar Así es. a la profesión. Así es. Porque creo que eso básico. no se ha hecho. Así es. Mira, lo podemos ver en los diferentes municipios del país de México. Dignificar salarios, dignificar operaciones, dignificar trabajo, dignificar hasta sus propios equipos. En el 2019 salía un estudio sobre la percepción de la ciudadanía sobre la policía. Y también salió un estudio sobre la policía. Y mucho recae en mandos. Por decir, hay policías que tienen que pagar para que les den una patrulla nueva o que tengan una buena patrulla, policías que tienen que pagar a mandos para que les den más armas o más cartuchos. Entonces, desde ahí estamos mal, la dignificación de nuestra policía. La cuarentena y la reducción de ingresos en la población han complicado el escenario de seguridad pública en nuestro país, ¿no? Con un crecimiento en la delincuencia, que ya hablamos de ello, pero también quiero preguntarles que si consideran que las medidas como los controles de confiabilidad y las certificaciones policiales periódicas son suficientes
ante este incremento que estamos viviendo ahorita? ¿O creen que debería de haber nuevos programas, nuevas capacitaciones, nuevas técnicas de evaluar a los policías, Nori? Estos programas sí son necesarios, sin embargo, no se ha capacitado como debe a la policía. Se les ha dejado a un lado prácticamente, se tiene que seguir capacitando porque su función es continua. Los policías se la pasan en la calle todo el tiempo. Son policías civiles, por lo cual su contacto con la gente es diario. Entonces tienes que capacitarlos y esto tiene que ser periódico, tiene que ser constante, pero capacitaciones de calidad, para empezar. Porque no puedes mandarlos a una escuela como comúnmente se dice patito. Entonces tiene que ser especializado para que ellos puedan realizar su trabajo como se debe. Además, este tema de la capacitación ya se ha tomado en muchas leyes, que ya es una obligación del Estado capacitar a tus trabajadores. Ricardo. Sobre todo, yo creo que la capacitación, pero especializada en cuanto a la pandemia, ¿no? Porque vemos en la capacitación desde antes debe de ser especializada. Pero ahora imagínate con este tema más específico aún que se ha vivido en todas las áreas y en tema de seguridad pública es algo fundamental porque las circunstancias son totalmente distintas, ¿no? Ya no vemos la cantidad de gente que había antes, incluso hay más robos a casa habitación, más robos a negocios, de vehículos, etcétera. Y ese tipo de capacitaciones deben ir más especializadas a lo que estamos viviendo el día a día, porque ellos son los que, como decía Nori, están en contacto todos los días con la población. Entonces, esas capacitaciones deben de ser ya urgentes y no solo por la pandemia lo que estamos viviendo, deben ser continuas y también el Estado se debe adaptar a dar esas capacitaciones continuas, porque el tema de seguridad pública es así. Todos los días hay cosas nuevas, todos los días incluso hay formas nuevas de delinquir, entonces debemos de estar todos en una constante avance, pero que sea completo, un conjunto realizando estas capacitaciones. Para ti, Mari. Para mí también hay que hacer una balanza de las deficiencias que tenemos, pero también lo bueno que tenemos dentro de la policía. A lo mejor, si hablar de policía también hay que englobar, podemos ir a las Fuerzas Armadas, podemos capacitar en derechos humanos, en debidos procesos, cómo llevar una cadena de mando, una cadena de detención, porque muchas veces por llevar una mala secuencia del detenido, queda libre. Un simple ejemplo, ¿no? Cuando no les leen sus derechos Así es. y posteriormente no saben por qué están, ¿no? O tampoco no les dicen la causa por lo que los están llegando, igual lo mismo. Llegan con un ministerio público y les tiene que hacer una explicación previa, pero como ya no se completó el proceso, Claro. deben de dejarlos fuera. Entonces, ese tipo de capacitaciones deben de existir y ahora más específicas con lo que estamos viviendo en la COVID-19. Mario, quiero preguntarte, ¿para ti el gasto en seguridad es suficiente para mantener a las familias mexicanas tranquilas? No, no es suficiente. Yo siempre he creído que escatimar en seguridad pública es malo. Se tiene que, si bien dar resultados para tener mayor presupuesto, es poco, porque en el país sabemos o hay alrededor de medio millón entre policías, marinos, soldados, Guardia Nacional. Entonces hay que dividirlo el gasto per cápita, entonces es muy poco. Sí hay que tener un aumento, sí, pero también hay que tener objetivos y hay que cumplir ciertos objetivos. Si un objetivo es erradicar la violencia, hay que checar cuántos homicidios hemos tenido a la baja, si hemos tenido al alza, en qué estamos fallando, si tenemos más secuestros, si tenemos robo, extorsión, y como lo dice mi compañero, la delincuencia también se va actualizando y el Estado mexicano debe de actualizar sus formas de combatir a la delincuencia. Escatimar en seguridad pública no es algo bueno, lo podemos ver en todo el mundo y vamos a un ejemplo muy claro, Estados Unidos cada año tiene una mayor aportación a tanto a policías y todo este tipo de seguridad. No es bueno escatimar en cuestión de seguridad pública. Claro, y en programas sociales que buscan reducir la pobreza y por lo tanto la delincuencia y menos inseguridad, ¿qué buscan? ¿Qué buscan estos programas que tratan de ayudar a la fuerza pública a tener mayor confianza, Ricardo?
Pues mira, yo creo que estos programas lo que deben buscar para que la fuerza pública pueda ser mucho mejor es primero implementar todas esas herramientas que ellos van a utilizar posteriormente con la sociedad civil. Es necesario que ellos tengan específicamente ciertas acciones para que precisamente el proceso se complete, ¿no? Que no solamente se quede en una seguridad a medias, sino que se complete el proceso hasta llevar una justicia, que es lo que se busca diariamente, ¿no? Entonces, ellos deben de darles las herramientas necesarias para todos los tipos de casos y volvemos a lo mismo de la región que se está viviendo. No es lo mismo llevar o una seguridad pública aquí en la Ciudad de México, Claro. a que vayamos al sur o al norte, que ellos van a tener distintas herramientas que utilizar para saber qué es lo que está sucediendo y a qué problemas se están enfrentando. Claro. Entonces, estos programas deben ir enfocados primero a las herramientas de la región, qué es la problemática de la región, y posteriormente a las herramientas que comúnmente van a seguir utilizando, como cómo llevar a cabo un proceso completo, cómo hacer un procedimiento bien realizado y sobre todo también cómo ayudar a la sociedad civil en sí a que no se vea afectada. Claro. Ahora les quiero pedir a los tres muy breves conclusiones. Quiero empezar contigo, Ricardo. Bueno, pues la seguridad civil y sobre todo la seguridad pública en nuestro país es un tema que siempre nos ha sido, como mencionábamos, un poco tabú, ¿no? Sin embargo, yo creo que el gobierno debe de establecer bien hacia qué punto quiere llegar, dignificar muchísimo la seguridad pública y sobre todo también escuchar a la sociedad civil. Nori. Bueno, yo concuerdo con mi compañero Ricardo, pero también cabe recalcar que el problema de seguridad afecta a toda la población. No podemos vivir en un estado en donde se vulneran tus derechos. Se tiene que tomar en cuenta que para que la policía, para que esta correcta aplicación de la justicia pueda ser una realidad, se tienen que establecer metas y objetivos claros. Se tiene que actualizar las herramientas y los métodos para poder actuar de manera adecuada ante las situaciones y emergencias en materia de seguridad. Mario, conclusiones. Mira, pues que el gobierno trabaje de la mano con federación, estados y municipios. Buscar estrategias regionalizadas para que los mexicanos podamos vivir con la mayor seguridad posible, que se designe un poco más de recursos para la seguridad pública y sobre todo invertir en educación. La base de la inseguridad pública son los jóvenes, hay que reestructurar el tejido social y hay que invertir en educación, en jóvenes, en programas, en oportunidades, porque así podremos sacar este gran país del hoyo en el que se encuentra hoy en día estancado en inseguridad. Gracias. Pues hoy hemos hablado de la seguridad pública en México, en los contextos previo y post pandemia. Agradezco la presencia de Mario, Ricardo y de Nori. Esperamos haber sido suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y lo espero con mucho gusto en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.